El cableado debe ir acompañado de equipos que también soporten las necesidades de los usuarios. De este modo, el instituto consolidó los enlaces y servicios con la adquisición de más de 2,000 switches de datos, la sustitución de todos los equipos de bienvenidos a la sesión 29 del Seminario de Repensar la Bioquímica. El reemplazo de los sistemas Esta es una sesión especial porque nuestro docente dialogante y nuestro invitado se encuentran en la ciudad de La Paz, Baja California, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, en aquella bella ciudad. El tema que nos presenta el doctor Siqueiros es el tema sobre la problemática para elaborar las hipótesis por parte de estudiantes de ciencias. Pero permítanme antes dar la palabra a mi colega dialogante, a Patsy Pardo, a quien le cedo los micrófonos. Adelante, Patsy. Buenas tardes, es un gusto estar en esta ocasión con ustedes, pues poder participar como docente y también como estudiante. Por esa parte es un privilegio estar aquí. Nuestro invitado, el doctor David Alfaro Siqueiros Beltrones, a quien también le damos nuestro más sentido agradecimiento por aceptar participar en esta sesión tan especial para nosotros desde la problemática, desde la perspectiva de la hipótesis. Hola, estimado David. Hola, buenas tardes. Les agradezco la invitación que me hacen para compartir con otros interesados este problema por demás importante en la formación de nuestros estudiantes de ciencias. Bueno, pues antes de comenzar el diálogo, vamos a ver una breve semblanza acerca de la trayectoria profesional del Dr. Siqueiros. Adelante, por favor. A lo largo de los cursos de Filosofía de la Ciencia en licenciatura y posgrado, se ha reconocido que la hipótesis recibe poca atención en la formación de los científicos, a pesar de ser considerado un recurso elemental del método científico. El planteamiento de hipótesis no representa un capricho de científicos o profesores que solamente complican el trabajo de otros investigadores. Su práctica ayuda al estudiante a crear el hábito de explicar sus suposiciones y las hipótesis que vaya generando, mismas que le sirven para contrastar con la teoría y corregir con precisión. La falta de aptitud para utilizar lógica, científica o filosófica, al plantear las investigaciones o informes científicos, explica la incapacidad para construir hipótesis de investigación en cualquiera de sus tipos. Esto es resultado de un desconocimiento de lo que es la filosofía de la ciencia y lo que debe contener cualquier curso sobre esta en una carrera científica o programa de posgrado. Para construir adecuadamente una hipótesis es necesario saber qué es, cómo funciona, cómo se vincula con el ciclo de investigación y consecuentemente con el informe científico. El planteamiento de hipótesis guía tanto la investigación como la estructuración del informe científico y asegura objetividad. Así lo plantea el doctor David Alfaro Siqueiros Beltrones en el texto El problema de construcción de hipótesis en estudiantes de ciencia, realizado en colaboración con Óscar Hernández Almeida, en el que señala que resulta imprescindible que los estudiantes de ciencias incorporen en su formación la lógica que subyace a la construcción de hipótesis y el método inductivo-deductivo como parte del método científico. Licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría en Ciencias, Ecología Marina y doctor en Ciencias por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, David Alfaro Siqueiros ha publicado más de un centenar de textos científicos a nivel nacional e internacional en torno a la divulgación y filosofía de la ciencia y participado en otras tantas conferencias e impartido ponencias en congresos. Entre sus libros pueden citarse Diatomeas bentónicas de la península de Baja California, Diversidad y potencial ecológico, Tópicos selectos sobre microalgas y Benthic diatoms associated with mangrove environments in the Northwest Region of Mexico. Actualmente trabaja en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, IPN Departamento Plancton y Ecología Marina. Participación en el seminario. Recuerden que la plataforma cuya dirección va a aparecer en pantalla, ustedes tienen la posibilidad de publicar las preguntas previa lectura del documento de referencia.
Son 3 documentos de referencia que nos ofreció el doctor David, al cual que abordan los temas sobre la hipótesis y que están publicados ahí en la página que aparece en pantalla. Recuerden también que pueden hacernos llegar sus preguntas por el correo electrónico, que también aparece en pantalla, el Twitter, el Facebook, o bien directamente a los teléfonos que también van a aparecer en nuestra pleca de la sesión. Sí, Patsy. Pues damos también la bienvenida a nuestras sedes conectadas. Sisimar La Paz, NCD, SIX Milpa Alta, CECIT número 6, Miguel Otón de Mendizábal, CCC Campeche y una nueva sede conectada, la UPIX de Zacatecas. Y por internet también le damos la bienvenida a todos los colegas que de manera individual se conectan para seguir las transmisiones, como en la CGFIE, SEO, ESM, CECIT número 12, CECIT número 5, CECIT número 8 y CECIT número 9. Bienvenidos. Bien, pues vamos a empezar con el diálogo propiamente dicho. Vamos a darle la palabra a Patsy para que inicie con el primer cuestionamiento para el doctor Siqueiros. Muchas gracias, Víctor. Doctor Siqueiros, usted menciona en su documento el problema de construcción de hipótesis en estudiantes de ciencia, que los cursos donde se muestra en qué consiste la actividad científica suele ser menospreciada en los planes de estudio. A decir verdad, no todos los cursos de orientación biológica suelen ser dirigidos a la preparación de investigadores. Sin embargo, ¿usted considera que se puede fomentar la habilidad de la construcción de la hipótesis desde un curso regular de ciencias? Sí. Si vemos como aparece en la diapositiva número 1, el problema es real. A menudo el problema se acentúa porque no existe un conocimiento adecuado de lo que es la filosofía científica. Sencillamente se tiene una idea infundada como tal, pero no estudiada. Nosotros somos biólogos, somos bioquímicos, somos geólogos, somos científicos porque estudiamos para hacerlo, pero a la filosofía de las ciencias también se tiene que estudiar. Si nosotros queremos entender lo que es el método científico como tal, debemos revisar analíticamente lo que lo compone. Y esto se refiere a llegar a desarrollar un concepto bastante amplio que vincule lo que es una filosofía con la práctica de la investigación científica. Entonces, debemos reconocer que existe una base teórica ad hoc para cada ciencia y por lo tanto también lo necesitamos para la filosofía. Combinando esto, podemos citar a Mario Bunge, quien dice que toda filosofía de la ciencia que no es enseñada por científicos que manejen filosofía de la ciencia a estudiantes de ciencia tiene bastante de farsa. Entonces, esto no es definitivo, pero sí nos muestra el riesgo que puede conllevar el inventarse una filosofía de la ciencia sin haberla estudiado. Podemos también hablar de que no necesariamente va a ser un investigador científico quien desarrolle la habilidad filosófica, sino los profesores de carrera, quienes no desarrollan investigación científica como tal, pero pueden tener un buen conocimiento de la filosofía científica. Los diferentes tipos de hipótesis a los que se enfrenta un investigador y una persona que se dedica a ese tipo de trabajos. Me gustaría pedirte que compartas con nuestros colegas docentes del seminario que se encuentran presentes en los diferentes medios de comunicación los elementos que hacen distintivos los tipos de hipótesis y danos un ejemplo de aplicación para un docente que imparte unidades de aprendizaje del área médico-biológicas como la bioquímica, David. Así como no, Víctor. En este caso nosotros podemos ver, según la diapositiva, que existen diversos tipos de hipótesis que se pueden elaborar. Sin embargo, estas se clasifican de acuerdo a cómo
las estamos construyendo y de acuerdo a la manera en que estamos abordando nosotros la investigación. Podemos hablar precisamente de una hipótesis de investigación que a la vez puede ser una hipótesis general, puede ser una hipótesis empírica, puede ser una hipótesis operacional o de trabajo. Es recomendable que se distinga el tipo de hipótesis que estamos desarrollando para ver el nivel de certidumbre o de plausibilidad que ésta pueda tener. A menudo nosotros recurrimos para rigor científico elaborar lo que llamamos la hipótesis nula y buscando siempre apoyar lo que es nuestra hipótesis alternativa. Pero cuando no tenemos conocimiento de ello, normalmente asociamos estas hipótesis nula y alternativa con lo que es la estadística, que resuelven problemas de poblaciones, pero en donde cada población nos representa una variable, no la población de organismos que estamos comparando o el fenómeno que estamos estudiando, que en este caso sería nuestra población. Si queremos ejemplificar esto, por ejemplo, cuando nos interesa una temática en particular, nosotros debemos aterrizar el propósito del estudio. Sí, este propósito puede ser teórico o metodológico. En el caso de un aspecto teórico, si quisiéramos, por ejemplo, trabajar con actividad biológica, enfocándolo a lo que eventualmente podría ser tecnologías o biotecnología, digamos que si estudiamos productos marinos como macroalgas y quisiéramos medir esta actividad biológica buscando la capacidad anticoagulante de algunas sustancias o la capacidad antibiótica, nosotros tenemos bases teóricas para presentar las premisas que nos ayudan a sustentar lo que eventualmente va a ser nuestra hipótesis. Pero a menudo estas premisas se confunden con las hipótesis. Si yo sé que las macroalgas pueden presentar este tipo de sustancias, mi hipótesis no es que puedo encontrar algo como tal, sino que debo ser más audaz, más preciso, más específico y decir tales y cuales macroalgas, tales y cuales especies presentan sustancias con actividad antibiótica. Entonces lo que yo hago es buscar especies relacionadas quizá y determinar que esas especies que son hermanas o parientes cercanos habrán de presentar sustancias con una actividad antibiótica específica para un determinado tipo de bacterias. Es decir, siempre existe una base teórica ad hoc que nos obliga a particularizar el nivel de nuestras propuestas o hipótesis. Me parece muy interesante. En particular trabajamos mucho esa área y sí, muchas veces nos llevamos con la parte de antecedentes, lo mezclamos, yo creo lo confundimos, ¿no? en nuestra elaboración de hipótesis. Algo que también me llamó la atención es en el documento de referencia que usted nos envió, es que comenta cómo a menudo son los mismos tutores los que menosprecian la necesidad del planteamiento de la hipótesis, un tipo de investigaciones, posiblemente por el mismo desconocimiento de su importancia o su definición. Y esta misma práctica se hereda a las siguientes generaciones. Como formadores de futuros científicos, ¿qué estrategias considera usted que pudiéramos establecer para romper estos círculos viciosos? Bien, si recorremos de las diapositivas 5 a 7, nosotros podemos de alguna manera ubicar los ejercicios que se requieren para tratar de solventar esta problemática, y lo que buscamos es primeramente promover cursos ex professo, es decir, de tal manera que quienes están formando dentro de la filosofía de la ciencia, esa filosofía que no se refiere a Platón o a Sócrates flotando en una nube, sino aquella que está dirigida hacia la forma en que hacemos investigación científica y le confiere sustento epistemológico, es decir, que le da confiabilidad al conocimiento generado, y para lo cual nosotros hemos inventado y hemos hecho evolucionar lo que es el método científico. Nos obliga a vincular al investigador que tiene interés en esta filosofía de la ciencia a interactuar con aquellos que ya manejan dicha filosofía de la ciencia e integrarlos en los comités
de tesis para que puedan dirigir adecuadamente una investigación. Eso de alguna manera nos permite que todos podamos ver que la hipótesis dentro del método científico representa un recurso que no debemos soslayar, porque esto nos hace correr el riesgo de desviarnos del cumplimiento de nuestros objetivos, ¿sí? Recordemos, el objetivo en toda investigación es resolver un problema de investigación, y ese problema lo podemos nosotros traducir en lo que es una pregunta que nos hacemos, una pregunta específica. Eventualmente esa pregunta tiene una respuesta que nosotros, de la misma manera lógica en que hemos revisado la teoría de sustento, nos permite derivar una probable respuesta. Sí, y esa probabilidad puede ir desde el 50%, como sería una hipótesis de trabajo, hasta una hipótesis estadística que puede llevar el 95% de confianza. ¿Sí vemos las siguientes, por favor? En la investigación científica con la filosofía de la ciencia, también es importante hacer mención que el modelo educativo institucional invita en uno de sus grandes apartados a que la docencia tienda a mejorar su calidad de enseñanza aprovechando armónicamente las experiencias de investigación. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas esto es un evento cotidiano, y más en el Departamento de Bioquímica. La pregunta que quiero hacerte, David, es ¿qué relaciones encuentras entre la problemática para formular hipótesis y la práctica docente para subsanar este pequeño problema? Sí, Víctor, acabas de abordar un problema muy importante y que de alguna manera nos hemos hecho de la vista gorda. Todos sabemos que los profesores de universidad y de posgrado no somos preparados para ser docentes, para ser pedagogos o para ser didactas. Somos de alguna manera profesores improvisados, empíricos, en muchos casos con vocación, aprendemos a hacerlo bien, pero no siempre. Entonces una solución que yo propongo para ello es precisamente conocer la filosofía de nuestra actividad. Una vez que conocemos la filosofía, entendemos el propósito general de la ciencia y nos permite, como se aprecia en la diapositiva 8, cómo podemos nosotros contrastar lo que hacemos al enseñar en nuestro curso a los estudiantes, lo que es la investigación científica que se presenta a manera de un ciclo, como vemos aquí algo modificado de los esquemas de Mario Bunge, que a partir de lo que es la teoría disponible, nosotros podemos hacer análisis críticos y escépticos de esta teoría y vamos particularizando en aquella teoría que nos gusta, que nos interesa más, de tal manera que este espíritu inquisitivo nos conlleva a formular preguntas y eventualmente estamos saltando, dando saltos inferenciales hacia lo que es las respuestas más plausibles o las hipótesis. Eventualmente yo teniendo estas hipótesis ya tengo algo que contrastar y ver si estoy en lo cierto o estoy equivocado, y recurro a las bases metodológicas para recabar evidencias. Estas evidencias pues son los datos que yo genero en mi investigación, y cuando estos datos me sirven de evidencia para decir si mi hipótesis es respaldada o es refutada, entonces yo tengo mis resultados como tal. Y estos resultados pues ya los llevo a contrastar con la misma teoría que ha generado estas preguntas y estas hipótesis. Eso es lo que me lleva eventualmente a conclusiones que son una forma de deducción, no es nada más la repetición de los resultados, salvo algunas excepciones, por supuesto. Aprovechando ese tema, ¿no?, que está tomando acerca de relacionar, ¿no?, todo lo que son resultados, hipótesis, interpretación, me pareció muy interesante cómo relaciona en el documento
la construcción de la hipótesis con la definición de los objetivos y el planteamiento del título de una investigación, ya que usualmente el tema de la hipótesis se le presenta al estudiante en un aula como un concepto o una definición dentro del temario, ¿no? de una materia. ¿Podría explicaros más a detalle la relación que plantea al principio entre las hipótesis, los objetivos, los planteamientos? Sí, cómo no. Si revisamos las diapositivas de la 9 a la 12, nosotros vamos a ver que al iniciar lo que es nuestra investigación, nuestra aplicación del método científico, debemos de buscar lo que es una posible respuesta a nuestra pregunta. El problema es el catalizador de la investigación científica y el sistematizador primario de esa investigación es la hipótesis, porque es la respuesta que proponemos para dicha pregunta. Eso requiere de un proceso lógico que denominamos abducción, lo cual es algo que la mayoría desconoce porque es más fácil hablar de deducciones, pero que son aplicados en términos más generales. En el caso de la lógica abductiva, nosotros particularizamos. Si vemos la siguiente diapositiva para ejemplificar, la hipótesis nos va a permitir a nosotros garantizar objetividad en lo que es el estudio. ¿Por qué? Porque vincula la teoría con la realidad. Toda la hipótesis es llevada a contraste con la búsqueda de los datos para evidenciar si esta propuesta hipotética es o no plausible. Y vemos la siguiente diapositiva. ¿Se podría poner la otra diapositiva? Sí, entonces vemos la relación que existe en esto, lo que llamamos una lógica silogística. Si recordamos, los famosos silogismos parten de dos premisas que no son cuestionadas y estas nos permiten llegar a una conclusión, y esto lo hacemos con las bases teóricas. Decimos a grandes rasgos, si lo anterior es verdadero, si estas dos premisas son verdaderas, entonces yo puedo hacer una deducción que permite hacer una conclusión. Si estoy hablando de una hipótesis, el proceso no es una deducción general, sino una abducción. Nos habla de una particularización, nos habla de una mayor resolución en el problema de estudio y nos permite construir las hipótesis. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Sí, el ejemplo que damos en este caso es cuando nos referimos a las algas unicelulares que se caracterizan por la presencia de clorofila A. Si nosotros se las alimentamos, o como ellas se alimentan solas con CO2, esto les permite la fotosíntesis o la síntesis de hidratos de carbono mediante la reducción. Pero también sabemos que en el proceso se libera oxígeno molecular y este es derivado del agua que proporciona el poder reductor. De ahí yo puedo deducir que cualquier organismo que presente clorofila A va a generar oxígeno molecular. Esto es una deducción, aunque se maneja ya en ciertos niveles culturales o escolares, pues sigue siendo una generalidad para un investigador. En el caso del que estoy hablando de una abducción silogística, es ya una visión más científica, algo más particular y en donde se requiere de un conocimiento específico de la disciplina. Y como ejemplo decimos, bueno, dado que existe una adaptación de las microalgas bentónicas, como son algunas diatomeas, a una luz atenuada porque viven en el fondo y la luz filtra, a los primeros 5 metros ya no tenemos siquiera la longitud de onda del rojo, entonces podríamos esperar que esa adaptación obligue o permita o muestre la adaptación de estas microalgas para generar más oxígeno cuando las irradianzas son menores porque están adaptadas a esto. Pero eso es algo que yo tengo que demostrar. Tiene una lógica como tal, pero hasta no demostrarlo puedo ver qué tan
cierta es esta afirmación o hipótesis que estoy proponiendo. Y eso, de hecho, constituye un problema de investigación interesante, y para muchas especies de diatomeas todavía es original. Tratando de romper, yo en lo particular, ciertas inercias que tenemos con la práctica cotidiana. Me he estado involucrando en un proceso formativo, una maestría, en donde esos términos que estás mencionando me recuerdan la parte teórica que vimos hace poquito con respecto a Piaget, respecto de la lógica y la psicología, y algunos otros términos que debemos tomar en cuenta al final de nuestra práctica cotidiana como responsables de un grupo de personas en formación. Para obtener una perspectiva integral de la docencia y la investigación, platícanos, David, sobre los métodos que utilizas para disminuir las dificultades que has encontrado en la elaboración de la hipótesis. Muy bien, muy buena pregunta. Si pasamos la siguiente diapositiva, lo primeramente que tenemos que hacer es entender cómo funciona el pensamiento científico. Sí, tenemos ciertas dificultades, por ejemplo, lo que es el manejo deficiente de un marco teórico, porque no tenemos la manera de mostrar a los estudiantes cómo es un análisis crítico, cómo es un análisis escéptico de la información, sino que empezamos a reverenciar autoridades en vez de hacer el mayor esfuerzo de aprender cuál es la posición de estos estudiosos y buscar entre lo que ellos hacen las deficiencias que tiene la teoría que ellos han construido y de la cual ellos están conscientes, pero ahora es nuestro trabajo buscar los problemas muy bajo nuestra propia perspectiva. Lo otro también es el manejo inadecuado de la lógica, que yo lo veo en términos de una capacidad para practicar las diferentes técnicas de razonamiento. Una capacidad, podemos analogarlo, por ejemplo, con una capacidad de volumen. Si nosotros incrementamos el volumen, pues el recipiente va a recibir mayor cantidad de cualquier elemento. En el caso de la práctica de la enseñanza de la lógica, si nosotros sabemos lo que son los análisis, la síntesis, las inducciones, las deducciones y demás, entonces podemos incrementar nuestra capacidad para irla vaciando con un conocimiento, pero bajo una perspectiva racional. De lo contrario, va a quedar como un bagaje enciclopédico y no lo vamos a poder manejar adecuadamente. Y por otra parte, nos podemos referir al desconocimiento de las técnicas como tal. ¿Qué es lo que se puede investigar y qué no? Porque si no conocemos las técnicas en una investigación particular, no vamos a ver los alcances de nuestras ideas, que pueden parecer, como se dice vulgarmente, ideas guajiras, pero que en realidad pueden tener, digamos, una característica innovadora e incluso iconoclástica. Finalmente, conviene resaltar la incapacidad que tenemos para redactar, para escribir las hipótesis. No estamos muy duchos en gramática, en sintaxis, en semántica, en pragmática. Todo ello es necesario recuperarlo. Utilizamos una gran cantidad de términos de una manera muy general, como análisis, que lo utilizamos como sinónimo de estudio, de investigación, de revisión, y no lo es. Y eso nos dificulta el uso adecuado de los términos, pero en el momento de redactar una hipótesis, que no es nada fácil, entonces nos quedamos más bien con una premisa que es un poco más sencilla. Entonces necesitamos ejercitarnos en la práctica del pensamiento lógico con ejercicios ad hoc. Entre esas dificultades que usted comenta para la elaboración de una hipótesis, tocó el tema del docente, ¿no? Acerca de también las limitaciones que uno como docente también posee y que no somos capaces a veces de superar. No sé si pudiésemos argumentar también que los densos contenidos de los
programas de un curso puedan orillar a veces al docente a impartir todo el contenido de una manera tipo conferencia para poder abarcar la totalidad o profundizar en los temas de manera apropiada, de manera que no da lugar a los momentos de reflexión o análisis por parte del estudiante, como es el caso, ¿no?, del tema que hoy nos concierne. ¿Usted considera que ese argumento es válido, que la densidad de un tema es un pretexto para que el docente no pueda abarcar estos temas o hacer al estudiante que reflexione de la manera que debe ser? Desde luego, ese es uno de los principales problemas, porque como no se tiene la formación docente adecuada, que yo digo debe fundamentarse en la filosofía de la ciencia, convierte a los profesores, pues no tanto en conferencistas, porque es lo que estamos haciendo aquí, estamos conferenciando, estamos dialogando, y eso permite ver diferentes puntos de vista y es muy enriquecedor. Lo que hace del profesor es, más que nada, es un dictador, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Aunque, bueno, hay muchos dictadores buenos en la política, pero él es el que dice, facilite o no el conocimiento, lo está haciendo muy a su manera y no lo sabe administrar si no tiene el pensamiento científico para ello, ¿sí? Entonces, igualmente aquí hablamos de una capacitación teórica. Lo que debe hacer el profesor es buscar la manera en que el estudiante entienda cómo se puede estudiar determinado grupo de organismos, trátese de geología 1, botánica 1 o zoología 2, lo que sea, qué tantos grupos son suficientes revisar como para entender cómo un estudiante lo puede hacer por su propia cuenta y entonces abocarse a aquello que más le gusta, le interesa o le llena, ¿no?, desde el punto de vista estético para iniciar su investigación, ¿sí? Es decir, igual que con la lógica, hablamos de un conocimiento que debemos de vertir de manera científica y no enciclopédica. Es decir, ¿cuáles son los paradigmas dentro de cada disciplina científica? ¿Cómo han surgido? ¿Cómo los estamos apreciando? ¿Y qué validez tienen realmente? Es decir, que puedan ser cuestionados por iniciativa del maestro y que el estudiante vea que no todo lo que aparece en textos y artículos es una verdad incuestionable. Primera parte del diálogo, y a continuación cederemos la palabra a las sedes conectadas por el sistema de videoconferencia. Tengo a la vista conectados a CICIMAR, a Ciencias Biológicas, a C Campeche y al SIX Milpa. Vamos a darle la palabra a los colegas del SIX Unidad Milpa Alta. Ya saben el formato de presentación, dan su nombre, la academia o departamento en el cual están ustedes colaborando y nos dan su pregunta correspondiente. Adelante, SIX Milpa Alta. Sí, del SIX Milpa Alta, Estela Zavala, ¿sí me escucha? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, Sí, mi pregunta es, algunos de los científicos menosprecian los trabajos de investigación educativa porque sus metodologías cualitativas en algunos casos no consideran o no se establecen hipótesis. En la investigación educativa se utiliza mucho la etnografía, la historia de vida, el estudio de caso. Y la pregunta es, ¿qué tipo de hipótesis se puede hacer cuando hay investigación educativa? Sí, en efecto, uno de los problemas principales que tiene, digamos, la crítica a este tipo de disciplinas sociales proviene de parte de lo que llaman las disciplinas duras, famosas, que no tienen de duro nada más las veo como intransigentes, que se han apropiado de la filosofía de la ciencia. Nosotros sabemos que podemos entender lo que es un método científico, y el método científico funciona de una determinada manera para cada campo de conocimiento. En investigación educativa es perfectamente factible reunir una base teórica suficiente que permita derivar preguntas originales. Normalmente estas preguntas no deben ser aquellas que cualquiera maneja, sino que sean productos de un análisis riguroso, profundo y, digamos,
de alta resolución. Y si podemos hacer esas preguntas, entonces de la misma manera en que hacemos ese análisis crítico y escéptico, podemos nosotros visualizar las posibles respuestas a las hipótesis. Entonces es perfectamente factible enfocar mediante método científico lo que es la investigación educativa. Vamos a darle ahora la palabra. Sí, Sigmund Palta, los escucho. Sí. Si hay tiempo, queremos hacer otra pregunta después. Sí, adelante, pueden hacerlo. ¿Ya? A ver. Bueno, es un comentario y a la vez una pregunta. Llama la atención que los problemas que vivimos cotidianamente, tanto profesores como estudiantes, sea el no saber, el no problematizar, el no saber redactar objetivos y también no saber hacer hipótesis. Y llama la atención cuando la estructura curricular, cuando menos del área médico-biológica, en su estructura tiene 2 unidades de aprendizaje que son metodología de la investigación, en la que participamos docentes e incluso evaluamos trabajo. Por otra parte, el modelo educativo del IPN plantea que una de las competencias a desarrollar es resolver problemas. Y si esto es así, constantemente debemos de estar formulando hipótesis, no solo en las unidades de metodología de la investigación, sino en cualquier unidad. Me gustaría escuchar su opinión acerca de esto, porque me parece que estamos en la cultura de la simulación. Sí, en efecto, debemos de tener una visión mucho más formal de lo que ocurre. Y para ello, pues, el enfoque filosófico me obliga a entender que no es lo mismo investigación que investigación científica. Ninguna es más importante que la otra. Entonces, si yo quiero hacer investigación científica, estoy obligado a buscar ese rigor y por lo tanto no puedo omitir los elementos como las hipótesis. En el caso de la investigación, por ejemplo, la criminalística, que tiene pues, en muchos países mayores recursos que cualquier investigador científico en nuestro país, pues la pregunta es siempre la misma, si es culpable o no es culpable. Entonces no hay realmente alguna hipótesis creativa en ese caso. El método científico rescata lo que es la creatividad, lo que es la imaginación, lo que es la inventiva, lo que es el ingenio, y luego lo sistematiza mediante lo que llamamos lógica. Los otros son procesos no lógicos, pero igualmente forman parte de nuestro pensamiento. En el caso de otros tipos de investigación, que puede ser en biología o puede ser en investigación educativa, que no sea científica, de cualquier manera tiene base científica. Hemos avanzado mucho al respecto, pero las preguntas que estamos proponiendo no son nuevos inventos, son preguntas que se refieren a problemas evidentes. Y la investigación metodológica nos puede permitir simular en parte lo que es el método científico, pero con resultados de otra índole igualmente importantes. Bien. Sí, muchas gracias. A continuación vamos a darle la palabra a los colegas que se encuentran en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Campus Santo Tomás. ¿Me escuchan? Bien, los colegas del CICIMAR que veo se encuentran por allá atrás de ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Cota, soy de aquí de maestro investigador del CICIMAR. Una pregunta para el maestro y ojalá nos ayude a entender, a comprender, lo que acaban de decir los compañeros sobre la investigación científica y la educación. Lo que me gustaría preguntar al maestro, si es importante mantener la objetividad
dentro de estas dos ramas, en cualquiera de las investigaciones. Muy bien, gracias Soledad por tu pregunta. El caso de la objetividad enfrente al primer problema. Cuando hablamos de objetivos, el objetivo o la objetividad, debemos estar conscientes de que desde el punto de vista científico, filosófico, objetividad se refiere a la realidad. ¿A qué tanto estamos nosotros tratando de representar o modelar esa realidad? Por eso cuando nuestras compañeras de las otras escuelas nos hablan de esa simulación, bueno, puede ser una simulación que signifique que es una farsa o puede ser una simulación que sea un ejercicio, una práctica, lo cual es perfectamente válido. Lo que nosotros buscamos normalmente con los recursos del método científico es precisamente esa objetividad. Y el principal elemento al que nos hemos referido es el uso de la hipótesis. Si nosotros en vez de hipótesis utilizamos premisas o supuestos a otro nivel, vamos a caer en preguntas de índole filosófica, pero no científica. Y por supuesto también podemos nosotros proponer hipótesis que no sean científicas y sean para otro tipo de investigación. Sencillamente eso nos dirige la investigación a buscar la respuesta adecuada, es decir, contrastando con lo que la realidad vamos a encontrar experimentalmente, y eso no significa estar en el laboratorio, sino poder experimentar bajo nuestras observaciones directas si la respuesta que proponemos o hipótesis es cierta o no. Este pequeño paréntesis para agradecer a todos los participantes del seminario que han respondido los correos de evaluación continua que se les ha enviado. Quiero darle la palabra ahora al SEC Unidad Campeche. Sí, buenas tardes. Carmen Cubillas de SEC Campeche. Primero, hay dos preguntas, pero voy a plantear primero la que realiza el maestro Martín Tamayo Ancona, que nos está siguiendo por videoconferencia, y pregunta: la lógica científica se basa en la competencia de la argumentación. ¿Qué aspectos o habilidades, entre paréntesis atributos, son los necesarios para desarrollar esa competencia? Esa estaría la primera pregunta. Sí. Bien, en realidad podíamos verlo también al revés, ¿no? Que la argumentación se basa en la lógica científica o viceversa. Sin embargo, aquí lo que nosotros debemos primeramente considerar es el fundamento filosófico en general, que significa pensar, reflexionar y reconocer las diferentes formas de lógica que hemos mencionado incluso, ¿no? De lo que es desde el punto de vista de la visión analítica, lo que es la especulación, que a menudo se utiliza de manera distinta, pero especular es sencillamente observar antes de opinar, como dicen, atrapar elevaditas y luego tener mi propia opinión a partir de lo que otros han contribuido. Funcionamos de manera distinta, ¿no? No tenemos las mismas iniciativas. Entonces, lo que necesitamos nosotros es concatenar adecuadamente lo que es el proceso lógico, entender que aprendemos de manera empírica mediante la inducción. Mucha de la base estadística viene de la inducción, que nos lleva eventualmente a un principio inductivo, como sería, por ejemplo, un promedio, y que a partir de ello yo invento nuevas cosas que son deducciones o pueden ser abducciones o hipótesis. ¿Responde a tu pregunta? Doctor David, sí, el maestro nos está siguiendo por internet, espero que inmediatamente me mande la respuesta, pero quisiera plantearle la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que las hipótesis deben de estar basadas y respaldadas por la teoría, y partiendo de que la formación actual no está basada realmente en teorías, pues no se revisan exhaustivamente, sino que se les da, por decir así, una embarrada de todo a los chicos.
esto genera ciertos aspectos de contradicción. Entonces yo quisiera preguntar, ¿cómo puede el joven aprender a hacer hipótesis desde esta vertiente? Bien, un buen ejercicio es, en vez de pasar directamente al proceso abductivo, que es más particular y requiere de mayor conocimiento especializado, sí trabajar la lógica silogística y trabajar sobre la base de premisas y hacer deducciones que funcionan, pero pues lo que vemos dentro del método científico es que toda la información disponible, la manera en que nosotros entendemos cómo funciona la naturaleza, es teoría. Y sí la trabajamos de manera fragmentada y aumentamos el conocimiento conforme nos interesamos en un campo o en otro y eventualmente en aquel en el que nos especializamos. Pero mientras no tengamos un campo especializado, algo que nos guste, en donde estudiemos con más gusto, sobre todo, mayor interés, es difícil practicar la construcción de hipótesis que sean satisfactorias. Mientras podemos practicar la lógica silogística, mientras no manejemos esquemas teóricos muy complejos. Cualquier modelo que nosotros manejemos de cómo funciona la naturaleza, es decir, puede ser una descripción, puede ser una hipótesis, como dice, descriptiva, puede ser causal, lo podemos utilizar en biomédicas, por ejemplo, también, que si la nicotina provoca cáncer o es el alquitrán, cosas de ese tipo. También hay que ver las hipótesis nulas en ese caso. ¿Puede o no causar cáncer como tal? Lo dejamos en preguntas generales, en problemas generales, y nos damos cuenta que mucho de lo que se considera establecido en realidad es hipotético, pero tomamos precauciones. Ahora sí decimos, no vaya a ser que sea cierto y nos estemos arriesgando de más. Entonces podemos utilizar mucha de la problemática actual que está fundamentado en teoría científica, pero también en teoría construida filosófica y empíricamente, para tratar de construir premisas, deducciones y eventualmente exigir especialización para elaborar hipótesis. Bien. Gracias. Bien, ahora vamos a dar la palabra a Patsy para que desde el CICIMAR lleve a cabo el control de los foros. Adelante, Patsy. Bueno, también tenemos preguntas que nos hicieron llegar entonces por estos foros. Vamos a pasar a leer algunas de ellas. Tenemos la participación de Berenice Rodríguez Belmonte del SIX-MA. Ella dice: hola a todos, es claro que se nos presenta en el artículo es un problema que no solo se extiende al estudiante, sino a nosotros mismos como asesores de una investigación. Indudablemente, para mí la identificación de un problema da partida a la inquietud de investigar. Plantear una pregunta de investigación con una sintaxis clara es todo un reto, pero que de ahí se derivan los objetivos de forma clara y precisa y se relacionan adecuadamente a la hipótesis, que es donde se mostrará o bien se favorecerá todas esas capacidades superiores del pensamiento, donde hay que partir del caracterizado por ser lógico-deductivo. ¿Podemos en clase, de forma transversal, introducir al estudiante al método científico? Sí, desde luego, lo que nosotros tenemos que utilizar en nuestras disciplinas particulares, en donde hacemos la enseñanza para la formación de los estudiantes, es mostrar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, es decir, el propósito de nuestra actividad heurística o investigativa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos como científicos? Cuando estamos buscando lo que es la construcción de una hipótesis, la tenemos que contextualizar en el método científico, en definitiva. La idea es no transformar lo que es una materia que tristemente puede ser enciclopédica, que queremos transformar en una materia de índole científica, no convertirla en una materia de filosofía de la ciencia, una filosofía de la biología, una filosofía de la física, pero sí buscar una vinculación de tal manera que el estudiante eventualmente se interese en buscar un curso específico sobre filosofía de la ciencia. Entonces lo que podemos hacer nosotros
es utilizar los productos de nuestra propia investigación para mostrar al estudiante cómo hemos desarrollado nuestro estudio y en qué momento hemos recurrido a las hipótesis o a los diferentes elementos del método científico para avanzar en la consecución de nuestros objetivos. Muchas gracias, doctor. Mónica Judith Chávez Soto, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus en Zacatecas, nos dice la siguiente pregunta. Buen día. En la revisión del artículo El problema de construcción de hipótesis en estudiantes de ciencia, dentro del apartado de imprecisión en la formulación de los objetivos, realiza el enfoque a una duda que me ha surgido al formular la hipótesis debido a la poca experiencia. La cuestión es, ¿cuál es la flexibilidad de una hipótesis? ¿En qué consiste? ¿Y cómo podemos sustentarla para su validez? Muy bien, a menudo cuando presentamos una propuesta de investigación, por ejemplo, para desarrollar una tesis de maestría, para no irnos muy abajo ni muy arriba,